Muy buenas, agradecido por la invitación que nos hace la Sociedad Dominicana de Pediatría para tocar un tema complejo y un tema que lamentablemente no ha arrojado los resultados beneficiosos que realmente esperamos. El tema gira alrededor sobre las implicaciones del COVID-19 para la salud mental y el uso de sustancias en niños y adolescentes. Como psiquiatra realmente nos sentimos muy preocupados, ya que no solamente en la recopilación de la data que nosotros recogimos, los resultados no fueron y no han sido, por el golpeo significativo que ha resultado ser la pandemia del COVID, los resultados no han sido favorables. Nosotros podemos extrapolar estas cifras realmente a nuestro doméstico, a nuestro medio local, también asimismo. E inicio con la introducción de los extractos que escogimos de un estudio realizado por la Comisión Nacional para la Salud Comportamental y su director, Chot Ingoglia, la cual él refiere sobre, no solamente hace una introducción valiosa en lo que es niños y adolescentes con relación a la complejidad que traduce ser esta etapa muy difícil en el ser humano, sino que fíjense que él recolecta una importante información y como refiere, y vamos a leer, y dice, muchos expertos creen que la pandemia podría conducir a un aumento a nivel nacional, estamos hablando de los Estados Unidos, de Norteamérica, un aumento a nivel nacional de los trastornos por uso de sustancias a medida que las personas luchan con las ansiedades e incertidumbres derivadas de la pandemia. Por mucho que nos gustaría creer que nuestros jóvenes están de alguna manera protegidos de estas tentaciones, en verdad ningún grupo es más vulnerable que los adolescentes. Si no se controla la adicción y el consumo de sustancias entre los jóvenes, los adultos jóvenes y en su inicio en la adolescencia, se puede acelerar los resultados de una mala salud y conducir a comportamientos aún peores en la edad adulta y en la adultez joven. Esto quiere decir que a temprana edad el consumo asoma, lamentablemente, patrones comportamentales desadaptativos en la adultez joven se van a reflejar. Asimismo, refiere que es posible que los jóvenes que necesitan atenciones desesperadamente no lo obtengan, ya que los servicios que necesitan, muchos de ellos no van a estar a la mano. Y esto es importante porque uno de los servicios que realmente escaseó en la pandemia fueron los servicios de salud mental. Y ustedes saben por qué. Porque recuerden que los recursos, tanto en el 20, parte del 21, los recursos que fueron dirigidos a la atención del COVID, a las primeras puertas que tocaron y le quitaron esos recursos, fue a salud mental. Este trabajo, que fue del 2019, de la CICAD, de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, como refería, que es del 2019, es sobre el consumo de cannabis entre los jóvenes de las Américas. Con esto quiero decir realmente, recuerden que el último estado que se aprobó, se legalizó la marihuana de manera recreativa y social fue Nueva York. Y recuerden lo contundente que traduce ser esa zona, ya que probablemente 3/4 partes de la diáspora dominicana reposa y están presentes allá. Inmediatamente, y les hago esta anécdota, cuando la marihuana fue realmente legalizada, ustedes saben el impacto con relación a la noticia que ocurrió en nuestro medio. Se piensa que Nueva York realmente forma parte, para los dominicanos Nueva York lo es todo en términos de búsqueda a mejores estrategias de vida. Y nuestros jóvenes simplemente acudían a nuestra consulta refiriendo, ya la legalizaron en Nueva York. Eso significa que automáticamente en nuestro país pasa la misma situación y no es así. Y miren esta importante información que nos brinda la CICAD.
El Observatorio Interamericano sobre Drogas, que es un organismo adscrito a la CICAD, la OID, ha reconocido el incremento en el consumo de cannabis, en particular durante la adolescencia y la adultez temprana, periodo que está relacionado con problemas de tipo familiar, social, de salud, académico, ocupacional, poniendo en riesgo el nivel previo de funcionamiento y empujando a niveles de residualización cada vez más temprano y vulnerabilizando el desarrollo de los proyectos de vida de esta población pero tan compleja. Estamos hablando, recuerden que esto es 2019, esto es previo al 2020. Es importante porque quedamos, y fíjense algo importante, esto es un informe que realizó la CICAD, un informe dirigido a las Américas, no solamente la América anglosajona, sino también América Latina. Los resultados fueron, ese informe aparece completito en la red, preocupantes. Esta fue, miren, importante, esta imagen que ustedes ven ahí de la revista Time, fue la primera imagen que apareció para marzo de 2020 que tocaba el tema del COVID. Y es interesante porque extraemos, y su propio editor, Jeffrey Kluger, el propio editor que escribió realmente estas líneas, todavía desconocíamos realmente el impacto que iba a tener de manera contundente la pandemia. Miren qué interesante escribe Kluger, el editor de la revista Time. Dice, a principios de la primavera pasada, 2020, los psiquiatras advirtieron que incluso cuando los niños y adolescentes se salvaron de la mayor parte del impacto físico de la pandemia del COVID-19, el cierre de las escuelas, la falta de contacto con amigos y la pérdida de actividades sociales significativas como fiestas de cumpleaños, graduación y más, exigirían un alto precio emocional y de desarrollo. Ahora, un año después, las cifras han llegado y en algunos aspectos son peores de lo que tenían los expertos hace un año. ¿Ustedes saben qué significa eso? Los expertos simplemente entendieron al principio que la pandemia, el encerramiento, iba a producir un malestar en esta población, pero que realmente al día de hoy, cuando las cifras abrieron, el impacto es más contundente. Esto es del Centro de Control de Enfermedades, el uso de sustancias en adolescentes en la era del COVID-19. ¿Qué ocurre? El Centro de Control de Enfermedades ha encontrado, y esto le vamos a hablar, lo que se llama una epidemia dentro de una pandemia. Y eso lo refiere posteriormente un estudio arrojado por una doctora que realizó estos estudios en la costa oeste de los Estados Unidos. Hablaremos de eso un poquito después. Miren esto. Los resultados del Centro del Control de Enfermedades dice, la guía destaca las sustancias de uso más común y el alcance del problema, como lo es realmente el alcohol, la marihuana, el tabaco, que fueron las sustancias más consumidas entre los adolescentes. Miren esta data. Para el último año, para el 12º grado, para nosotros sería el último año de bachillerato, aproximadamente 2/3 de los estudiantes ya habían probado el alcohol. Aproximadamente 4 de cada 10 estudiantes entre 9º y 12 grado informaron haber probado cigarrillos. Es interesante porque en el último año, 2 de cada 10 estudiantes utilizaron medicamentos recetados, pero no porque realmente se lo habían recetado. Utilizaron estos medicamentos, entiéndase, metilfenidatos, derivados anfetaminoides, benzodiazepinas, hipnóticos, sustancias que incrementaban el metabolismo. 2 de cada 10 habían utilizado estos tipos de productos, de sustancias, sin que realmente estuviese indicado por un médico. Aunque es ilegal que las personas menores de 21 años beban alcohol, los hallazgos muestran que las personas entre 12 a 20 años consumen 1/10 parte de todo el alcohol consumido en Norteamérica. Eso es contundente y es preocupante. Oigan esto, es increíble esta data, cómo se sostiene la industria licorera en esta población.
O sea, estamos hablando, consumen una décima parte del alcohol que realmente, entre 12 a 20 años, que realmente se consume en Estados Unidos. Interesante este estudio. Este estudio fue lo que llaman en los medios trending topic, que fue en agosto del año pasado, porque nos habla de enfermedad mental. Y es interesante porque Mental Health America se ocupa de datos epidemiológicos. Su director, Paul Gionfriddo, que es el presidente y director ejecutivo de esta institución, dijo: el problema es más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Los mayores problemas se observaron entre los menores de 25 años. Contundente la cifra. Aproximadamente el 90% arrojó resultados positivos para depresión moderada severa. Yo tuve que revisar estos datos de nuevo porque las cifras son sumamente alarmantes. 80% arrojó resultados positivos para ansiedad moderada severa, donde muchos de ellos, aproximadamente el 40%, consumían sustancias para enmascarar los síntomas. Los resultados de una evaluación voluntaria de salud mental en línea, publicado por Mental Health American, encontraron un aumento dramático de los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, trastornos psicóticos y tendencias suicidas en personas jóvenes. A finales de junio de 2020, 169,000 participantes de las entrevistas informaron depresión o ansiedad moderada y de moderada severa y tendencia a psicosis. Esto es preocupante. Esto es de Lancet. Fíjense que este es un trabajo que fue publicado el año pasado, apenas en abril, mayo del año pasado. Esto es un trabajo que tiene 1 año y 3 meses. Pero miren qué contundente este título. Riesgo de suicidio y prevención durante la pandemia. Y solamente voy a tocar este tema. Es probable que el suicidio se convierta en una preocupación más apremiante a medida que la pandemia se propague y tiene efectos más largo plazo en la población general, la economía y los grupos más vulnerables. ¿Quiénes son los grupos más vulnerables? Los adolescentes y los gerontes sin red primaria de apoyo. Al día de hoy, cuando se abrieron las cifras relacionadas con el tema de suicidios, se incrementó 3 veces más el tema del suicidio debido al COVID y a la pandemia. Y menores de 25 años tradujo ser el 40% de la población. Señores, estas son datas de países del primer mundo. Recuerden que nuestras datas, que hasta ahora solamente han tenido de manera y han sido investigadas en enfermedad mental, estamos esperando abrir un estudio, los resultados en adolescentes y adultos jóvenes en sustancias. Estos son los resultados de esta fundación Fair Health, que se dedica a constantemente, es un observatorio de movilización epidemiológica para conocer. Ellos tienen su página, ellos cuentan con una plataforma que todos los días van buscando información y la publican. Y solamente voy a tocar estas datas. Recuerden que estamos hablando aquí de adolescentes y de niños. Los 3 grandes realmente afecciones, alteraciones, de problemas relacionadas con salud mental y psiquiatría, fíjense en qué grupo, entre 13 y 22 años. Estamos hablando del periodo 2020-2021. Las 3 grandes afecciones fueron los trastornos de ansiedad, depresión, trastornos adaptativos, y cada una de estas entidades, como dice muy bien el estudio, explotaron a partir de la primavera del 2020, previo al mes de haber iniciado la pandemia y haber iniciado el encerramiento. Para los adolescentes que ya estaban luchando contra un problema de abuso de sustancia, el bloqueo simplemente los echó para atrás. Es más, las cifras nuestra local, doméstica, arrojan que uno de los problemas más grandes que tuvimos realmente bajó inclusive el consumo de sustancias ilegales, pero se incrementaron, que estamos hoy día bregando con esos aspectos, con muchos jóvenes, con el tema de la adicción a los juegos electrónicos. Para la pandemia, para el encerramiento, lo que traduce ser
los juegos electrónicos al día de hoy adquirieron una magnitud significativa debido a que llegó un momento que para contener el ímpetu y el control de los impulsos de estos muchachos, los padres le permitieron, sí, juega a deshoras para tenerlo dentro de la casa. ¿Qué ocurrió posteriormente, 6, 7 meses después? Los muchachos se engancharon a este tipo de entidad. Les estoy hablando que se engancharon en donde ellos olvidaron sus actividades previas, escolares, educacionales, y también trajo mucho malestar en el hogar. Fíjense algo interesante que realmente lo refiere esta organización. Dice, los sistemas familiares están sufriendo una tensión significativa y existe la posibilidad de que se interrumpa el mantenimiento de la homeostasia, del equilibrio de la familia, provocando que muchos de esos jóvenes que se encontraban luchando con el abuso de una sustancia simplemente echaran para atrás. El uso, y es importante, miren esta data, el uso de pruebas de detección de sustancias en el hogar provocó también grandes crisis. ¿Por qué? Porque los jóvenes veían esto como una pérdida de la privacidad y una violación a los límites realmente que ellos referían. Y esto trajo grandes conflictos en el hogar. Fair Health realmente nos habla de que se necesitan realizar más estudios que arrojen data con relación y lo están pidiendo de manera no solamente a las sociedades especializadas, sino también a las universidades. Más estudios a la población de niños, adolescentes y adultos jóvenes con relación a lo que la cascada del encerramiento y del COVID, cuáles han sido las grandes afecciones y cuáles han sido los, digamos, los traumas y el contundente golpeo del nivel previo de funcionamiento de cada una de esta población. Preocupados porque Fair Health termina diciendo, ¿qué va a pasar en los próximos 10 años en países de primer mundo? ¿Qué va a pasar en los próximos 10 años? La experiencia de la pandemia y del COVID en esta población. ¿Será una población fértil? ¿Será una población útil para nuestros países? ¿Cómo va a marcar de manera contundente? ¿Cómo va a marcar realmente la conducta, en el desarrollo de cada uno de estos muchachos, lo que ha sido un año de pandemia? Los adolescentes en riesgos de sobredosis de sustancias aumentaron en el COVID-19. Esto no lo decimos nosotros, lo dice esta doctora que dirige el programa, un programa de salud mental en la costa oeste de los Estados Unidos, la doctora Raby. Ella refiere y lo explica de esta manera: es una epidemia escondida dentro de una pandemia. Llama la amenaza para nuestros jóvenes, que ahora corren un mayor riesgo de trastornos por uso de sustancias y sobredosis. Esto es preocupante porque uno pregunta sobredosis y refiere, sí, claro, es un cerebro insaciable, hay un tema importante de control de los impulsos y ellos no miden la contundencia de la sustancia que en su momento están consumiendo. Refirió que en el año a partir del 2020, alrededor de abril, mayo, hasta finales de ese año, 2020, diciembre, se incrementaron en la costa oeste de los Estados Unidos, y tenemos que hacer un énfasis importante. Recuerden que la costa oeste fueron de los primeros estados que legalizaron la marihuana. ¿Qué ocurre? Ella refiere que se incrementaron 3 veces más, por debajo de 25 años, la presencia de trastornos psicóticos por marihuana. ¿Qué ocurre con estas cifras? Simple, estos trastornos psicóticos ocurrieron en cerebros de pacientes menores de 25 años. Eso es preocupante. La adolescencia es siempre un momento de transcurso de la vida donde existe mucha vulnerabilidad. Y eso es una realidad. O sea, estamos hablando de una de las etapas realmente clave del ser humano, no solamente desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista de las migraciones neuronales que ocurren en el cerebro y también de cómo, desde el punto de vista de que se conjugan grandes formaciones, proyecto de vida, propósito en la vida, inclusive ahí se decide muchas veces esta frase que es contundente: el ser humano que no tenga un proyecto en la vida
está condenado a autodestruirse. Esta es una parte vital, la adolescencia en el ser humano. Seguimos. Esta es otra fundación importante, la Fundación Cenicor, que solamente voy a tocar este tema. Dice, antes del COVID, el estudio con relación al consumo de alcohol estaba alrededor del 26%. Después del COVID, 30%. O sea, 4% se incrementó en la población de adolescentes. Recuerde que es una nación que tiene hasta los 21 años. El consumo de alcohol antes de esa edad no es permitido. Es después de los 21. Y estamos hablando aquí en poblaciones de adolescentes. Es decir, preocupante porque se incrementó. Estos son estudios que van recogiendo data hasta ahora, principalmente los anglosajones, en donde los resultados han sido en esta población por el tema del consumo de sustancias y enfermedad mental. No solamente, no quiero dejar fuera solamente el consumo, sino estamos viendo realmente el tema relacionado de trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, trastornos adaptativos, trastornos psicóticos. O sea, la importancia no es solamente el tema de consumo, que fue primero, la ansiedad y después vino el consumo, o realmente la depresión, después vino el consumo, o fue el consumo y después vinieron las enfermedades mentales. Eso tenemos nosotros que deliberarlo. Pero esta información nos dice, y una vez más, suplican a que existan mayor número de investigaciones para poder realmente comparar las cifras. Inclusive tenemos una data acá de los canadienses. Los canadienses vieron cómo se disminuyó el consumo de sustancias psicoactivas ilegales. Recuerden que también en Canadá está aprobada, está la marihuana está legalizada. Es interesante la anécdota que en el 2019, cuando ocurrió esto, la marihuana que tenían en almacenamiento, cuando inmediatamente fue legalizada, resulta que entendían que les iba a dar hasta diciembre de ese año. Ocurre que en octubre se acabó la marihuana. Para que ustedes vean, en un país realmente en donde pensamos que los patrones son más sosegados comportamentales, el consumo de sustancias, específicamente de la marihuana, realmente desde que se legalizó, se incrementó. Ellos refieren que a pesar de que disminuyó en la pandemia el consumo de sustancias psicoactivas ilegales, recuerden, vuelvo y repito, que la marihuana está presente, está legalizada, que el consumo de alcohol y de marihuana se incrementó. O sea, se incrementaron las legales, las psicoactivas ilegales realmente disminuyó, pero refieren al final, tenemos que hacer más estudios, y ellos refirieron realmente que el estudio es corto, porque fue en 1.316 personas, jóvenes, menores de 22 años, que se realizó el estudio. Ellos refieren a una pequeña muestra, es apenas 1.316, pero estas son nuestras datas. Los canadienses realmente incrementaron el consumo en la pandemia de sustancias legales, alcohol en adolescentes y adultos jóvenes, alcohol y marihuana. Este es un dato interesante, ya que nos habla y nos dice cuando las sustancias psicoactivas son consumidas, legales, entiéndase, aquí este trabajo nos habla de alcohol y marihuana, estamos más cerca de consumir sustancias realmente ilegales. Y miren cómo refiere, los datos apoyan que el número de adolescentes que realmente se mantenían consumiendo sustancias psicoactivas legales, eran más propensos a consumir una sustancia psicoactiva ilegal. Y aquí vemos realmente las gráficas. Esto es importante y es una realidad. Y va de manera de cascada. Iniciamos en alcohol y nicotina. Tengo más probabilidad de consumir otra sustancia. La próxima sustancia es marihuana. Estoy entonces en alcohol, marihuana y cigarrillo. Tengo mayor probabilidad en consumir otra sustancia. Recuerden algo importante, que el cerebro realmente, lo que le gusta es que les den placer. Y el cerebro de un adolescente es un cerebro que es goloso, que no tiene límites. O sea, realmente esa búsqueda primaria del placer en los jóvenes realmente está muy presente. Por eso, como muy bien dice el estudio acá, un estudio también realizado para el 2020, ocurrió en la población que el encerramiento y todo era psicoactivas ilegales, se fueron incrementando en aquellas poblaciones que consumían alcohol y marihuana.
Este fue el primer estudio latinoamericano que arrojó sobre el tema del alcohol, que se publicó, fueron los argentinos, y que nos dice simplemente en cuarentena se triplicó el número de personas que tomaron alcohol todos los días. Se triplicó. Y esto es importante porque también se realizó al inicio un estudio que arrojó local, que arrojó esas cifras. O sea, disminuyeron los primeros 90 días, los primeros 3 meses, el consumo de sustancias psicoactivas ilegales, pero se incrementaron las sustancias legales en el hogar. ¿Por qué? El alcohol vino a ocupar un espacio importante en el hogar cuando nos quedamos en el encerramiento. Es interesante. ¿Por qué traigo este estudio? Lo traigo porque esta es la proporción de adolescentes y adultos que informaron síntomas de ansiedad o trastorno depresivo durante la pandemia del COVID-19. ¿Por qué traigo esta cifra, esta data? Miren esto, 58.2%. Entre 18 y 24 años fueron los que reportaron realmente mayor cifras con problemas de ansiedad y depresión. Jóvenes, señores, ahí está la data. ¿Y qué vamos a hacer con estos jóvenes que se encuentran deprimidos y ansiosos? Muchos de ellos, el 30 hasta el 40%, consumían sustancias para mitigar, disminuir, paliar esta sintomatología. Continúo, esta es nuestra realidad. Hasta aquí realmente llegamos. Esta es la realidad nuestra con relación a nuestro tema doméstico. Y fíjense algo interesante. COVID lesiona la salud mental de población dominicana, revela la ONU. Todo esto es un estudio del año pasado, 2020. Y miren, si ustedes me preguntan qué estudios hemos realizado nosotros con relación a consumo de sustancias. La realidad es, yo les podría decir, y de manera propia es muy limitado el estudio, apenas alrededor de 132 jóvenes menores de 24 años, en donde en un año, sí, recayeron estos jóvenes, muchos de ellos realmente que no habían acudido a programa o que no habían acudido a la consulta, inclusive referidos por los padres. El tema de la pandemia, el tema del encerramiento, incrementó el consumo. Y cuando hablo de incremento de consumo, realmente me refiero a sustancias como nicotina, alcohol, marihuana. Recuerden, como les decía, sustancias psicoactivas ilegales probablemente disminuyeron. ¿Qué ocurrió? Se añadió que en nuestro medio también el tema relacionado del uso de juegos electrónicos y los juegos de consola se incrementaron exponencialmente. La República Dominicana, nosotros lamentablemente estamos en la actualidad todavía padeciendo de los problemas importantes, esas 4 olas en donde la última huella, y la huella psiquiátrica va a ser más mayúscula que la huella médica. Nosotros estamos en la actualidad viviendo la huella psiquiátrica de manera contundente. Nuestras cifras se han ido incrementando. Y ya realmente estos son los estudios que nos habla sobre el apoyo y el soporte de todas las agrupaciones, Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, de todas las clínicas que trabajen realmente llamando la atención, que trabajen con adictos. Y esta data es del año pasado, fíjense la fecha, marzo-abril del año pasado, porque sabían inclusive los que trabajaban con esta población que iba a ser catastrófico para las poblaciones, llamando la atención. Este es un paper dirigido a esa población, diciendo vienen realmente grandes dificultades con relación al consumo. Y estas son las huellas en psiquiatría, las 4 huellas importantes. Fíjense que esto es diseñado en países del primer mundo. Fíjense que la última huella es la huella psiquiátrica, la que están viviendo los países del primer mundo en la actualidad. Y como muy bien dice, la huella psiquiátrica de las 4 olas, la que describe la ola psiquiátrica de los pacientes en enfermedad mental, lamentablemente va a ser más contundente que la huella médica. Y finalizo, esto es un trabajo hindú, que los hindú tienen grandes problemas de sustancia en jóvenes. Y finalizo con esta reflexión importante. Los adolescentes consumidores de sustancias son una población desfavorecida y de difícil acceso que corre el riesgo de sufrir varias consecuencias negativas, dado los desafíos personales, psicológicos y socioeconómicos que presenta la pandemia del COVID-19. Existe una necesidad urgente de estudios sistemáticos y comprensión de estos desafíos y una necesidad igualmente urgente
de estrategias preventivas y de tratamientos especializados para esta población, teniendo en cuenta las necesidades cambiantes de los adolescentes consumidores de sustancias en este escenario que asimismo es cambiante. Y termino de manera enérgica con los esfuerzos que están haciendo las comunidades. Estos son trabajos de los españoles, realmente publicaciones intensas con relación al tema relacionado adolescentes, consumo de sustancias y actividad comportamental. Con esto los dejo. Muchas gracias.